La 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 y poderme enamorar. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Palabras para Vivir, tu programa para hablar de salud, salud mental, bienestar, relaciones y hoy un tema muy importante porque vamos a hablar de las emociones y la salud. ¿Qué tiene que ver lo emocional con la salud? ¿Están relacionados? ¿Qué hablamos de emociones cuando decimos lo emocional? Vamos a ver a qué quiere decir eso y cómo influyen las emociones en nuestro estado de salud mental y en nuestras relaciones, en nuestra vida cotidiana. También tienen que ver con enfermar, con cierta disposición a posicionarnos en una enfermedad o en otra. Vamos a ver qué tiene que ver el espectro emocional con nosotros y de dónde viene, porque no nacemos con emociones, se van forjando en nuestro vivir, ¿no? Así que vamos a ver cómo son las emociones y su relación con nosotros y con los demás. Y poderme enamorar. ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo que no quiero volver? Dos vidas atándose brutalmente una a la otra no son dos vidas. La roca partiría su corazón. ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán? Me escribirán postales Don Juan Escar, donde el progreso se come los paisajes. Escribirán acaso grandes poemas para que resuenen en mí y poderme enamorar. Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a Palabras para Vivir. ¿Qué tal, Clemos? Buenas, ¿cómo estás? Muy buenas, bastante blanca al lado tuyo veo, que tú estás ahí con colores verdaderas y lo mío es como que tiene un filtro, se ve, un filtro, pero nos vamos a creer lo que presenta el filtro. Ah, lo sabemos. ¿Y lo que sentimos nos lo creemos? Porque vamos a hablar hoy, Clemo, un tema muy importante que me parece que hay que desmitificar y quitar algunos prejuicios, ¿no? Acercarnos un poco a la ciencia que nos viene bueno, a transformar cierta manera de pensar las cosas, la ideología, los prejuicios que nos llevan a entender las cosas de una determinada manera y a cegarnos. Y vamos a hablar hoy de lo emocional y la salud, de cómo se relacionan lo emocional y la salud. Porque claro, tendríamos que preguntarnos qué entendemos por emocional. ¿Están directamente relacionadas las emociones con la salud? ¿Por qué es tan importante la emoción y los sentimientos para la persona? Yo creo Nuestro termómetro es cómo nos sentimos de nuestra lo, vida. lo que lo importante de las sensaciones y los sentimientos en general es que son muy poderosos en nosotros. Ah, Tienen mucho poder sobre nosotros, es decir, que caemos en la trampa de creer que lo que sentimos, lo que sentimos, ¿no? Sentimiento es sentir y mentir. Es decir, que es una información que nos miente. Pero es muy difícil poder poner una distancia siguiendo, ¿no? Es el ejemplo ese de Galileo es fantástico porque es muy didáctico. Es como el que dice, es que aunque yo vea que el Sol es el que gira alrededor de la Tierra, tengo que pensar que la ciencia me dice que no. La ciencia me dice que es la Tierra que gira alrededor del Sol, aunque yo lo vea. Y a nivel de los sentimientos es lo mismo. Es decir, aunque yo sienta algo, lo que sea, no me lo puedo creer. claro, Es decir, que la ciencia ya ha venido a decir que lo que yo siento no es una verdad mía, es una deformación.
¿no? Y el ejemplo y además lo que enseña también, que eso es interesante, no porque nosotros seamos estúpidos que no podemos darnos cuenta que es la Tierra que gira alrededor del Sol. Es que el ser humano no tiene esa capacidad. Tiene que utilizar un instrumento, producir un instrumento teórico para poder tener acceso a esa información. Y con el psiquismo es lo mismo. Es decir, que tengo que utilizar una ciencia que es el psicoanálisis para poder tener acceso a lo que realmente me pasa, a A saber un poco conocernos. a aprender a conocernos, a Ujú. saber un poco quién soy como ser humano o qué es el ser humano, porque hay mucha gente que no sabe lo que es el ser humano. Entonces, como no saben y que no estudian, van diciendo por ahí lo que les pasa a ellos, porque claro, no tienen si o utilizo la teoría o si no hablo de mí, Claro. es que no hay otra. Entonces se ve, ¿no? Que hay personas que se ve que cuando ves ahí escritos ahí que circulan en las redes, por ejemplo, y uno dice, ah, estoy de acuerdo con él, sospecha, sospecha. Ajá. Ahí voy, ahí voy, ahí No, me parece interesante también eso porque mm, si nos dejamos guiar por lo que sentimos, no eso que llaman la intuición, lo que yo siento, a veces aceptamos y rechazamos situaciones de nuestra realidad porque te sientes de una determinada manera. Y claro, es interesante porque eso que has hablado de que nos hemos descentrado del universo con la teoría, ¿no? Hablas de Galileo, ¿no? De que no es el Sol la que gira alrededor de la Tierra, claro, muchas veces a lo mejor nos sentimos mal ante algo que nos hace bien, pero porque nos viene a cuestionar, nos viene a quitarnos ese ombligo ahí de mirarnos en el ombligo y decir que eso que estoy rechazando tiene que ver con algo conmigo. O esa persona que ha venido nueva viene a cuestionar, a transformar una manera que yo tengo de pensar y eso me va a producir rechazo. Entonces, cada transformación en mí, cada cambio, tiene que ver con algo externo que ha venido a cuestionarme. Y claro, yo puedo sentir, por ejemplo, también con la angustia, ¿no? Ante una situación determinada puedo sentir angustia, pero no es a esa situación. Hay un desplazamiento. eh, que claro, que lo que yo siento ya está sesgado. O puedo sentir un odio muy fuerte hacia alguien y esconde un amor reprimido, un deseo sexual que mi conciencia no puede reconocer. Entonces, claro, estamos hablando de una situación en la que no me puedo dejar guiar o determinar mi vida por lo que yo siento. Me levanto triste y ahora estropeo todo, ¿no? Porque es como me siento. Es un poco ayudarnos a separarnos de esos sentimientos comunes, que encima tienen que ver también, tienen esa raíz infantil, porque claro, también nosotros nacemos vacíos, en el sentido que nos vamos construyendo como seres humanos, y todas las emociones, los sentimientos van a ir sobre determinados por ese yo que me relaciono con otros. Por eso es importante que las relaciones que tenemos con los otros son las que nos van a constituir y muchas veces en nuestra actualidad se actualizan situaciones o relaciones infantiles donde ahí pues aparecen los celos, cuando aparecen los hermanitos, el tercero el padre, ¿no? Y hay determinadas experiencias que tampoco tienen por qué ser reales, ¿no? Sino que todas las pasamos, que pueden marcar una huella importante en nosotros y forjan lo que decimos ese carácter. Y en determinadas situaciones de nuestra vida podemos estar repitiendo, como quien repite un patrón, como quien repite una conducta determinada, que son como fantasmas, como situaciones que uno reacciona de la misma manera, porque es como un modelo infantil que se le ha quedado a uno impreso por determinadas situaciones que voy repitiendo en mi vida. Entonces uno se siente de una determinada manera, pero esa manera habría que investigar qué está pasando en ti. Igual son reacciones que tienen más que ver con cómo es tu posición frente al mundo, frente al deseo, frente a tu constitución como ser humano, frente a esa civilización que tenemos todos que acceder. ¿No? Que hay sentimientos que nos van a poner otra vez en el eje de que estoy siendo ahí un infantil, un primitivo, ¿no? Entonces, Yo mm, creo que el sentir o el sentimiento no es algo de lo primitivo.
No es algo sentir, las sensaciones no tienen que ver con lo primitivo. Lo primitivo sería dejarme guiar por eso. Eso, Y claro. sentir vamos a seguir sintiendo, somos seres humanos, no somos aparatos que un trozo de madera. Sí, pero a veces Seguimos, lo rechazamos, pero a veces lo primitivo me refiero a toda esa, eh, todo eso que tenemos que apartar un poco para civilizarnos, es decir, la agresividad, el odio, ¿no? Los deseos que son bueno, prohibidos, ¿no? pero, Eso mm, forman parte de nosotros. claro, por Pero una eso, que cosa a es veces, hacerlo y otra cosa bueno, es... pero a veces hay que gritar un poco, hay que expresar un poco de rabia, que no está castigado por la ley. Ujú, Que se puede, que después hay gente que solamente se estanca en eso, que ujú. están todo el tiempo rabiosos, eso es otra cosa. Sí, Pero pero justamente me refiero a que... hay gente que reprime, que quieren ser siempre a buenos, siempre amables y todo el tiempo, eso, que no, que a veces el otro me da rabia y si me lo quedo, pues me ataca a mí. claro, a Entonces, eso me refiero. alguna vez tenemos que poder hablar, Sí. pero claro, después hay ese aprendizaje, ¿no? Ese aprendizaje a no estar todo el tiempo, cada vez que me molesta algo, empezar a decirlo, Ajá, porque tengo que tolerar que hay cosas, muchas cosas en la vida que no me van a ajá, gustar, ajá. muchas Claro, cosas que pueden entorpecer el desarrollo que yo quiero hacer de mi vida. Entonces claro. tengo que pasar, ¿no? Tengo que pasar, tengo que aprender a pasar. Eso sería la civilización, no detenerme o no pensar que eso está hecho a propósito para mí, que no sé qué, ¿no? Bueno, toda esa cosa del narcisismo, que yo quiero, ¿no? Ser como el niño que quería llamar la atención de todo el mundo y si no le llama, pues entonces se enfada y digo que hay actitudes, pero hablando de las sensaciones o los sentimientos, más allá de lo que nos dicen, yo creo que el aprendizaje primero es aprender a poner una distancia sobre eso. Si yo de repente tengo un cansancio cuando no es normal, no me lo puedo creer. Hay gente que se va a acostar porque siente un cansancio cuando ha dormido bien, ha tomado lo que tenía que tomar para comer, no sé, y de repente siente un cansancio así terrible y se va a dormir. No, eso es pasajero, eso a veces sí nos pasa, que es una angustia que nos cruza y que entonces sentimos, y bueno, pero que lo pasamos, digo, y doy el ejemplo del cansancio, que es una cosa así bastante común, pero todos los otros sentimientos. Y si me estanco sobre un sentimiento que no se me va, tengo que consultar a un psicoanalista. Porque si no se me va, es porque hay que averiguar qué me pasa ahí, qué es el nudo, pero ir sintiendo rabia en un momento contra uno, amor hacia otro, y que esos sentimientos van pasando, tienen que circular. Claro, pero a lo que yo me refiero también es que muchas veces un afecto que es muy exagerado, hay que sospechar que tal vez no es esa situación en concreto, sino que tiene que ver con otra, que lo he transferido ahí. O que muchas veces, cuando hablamos de sentimientos, de emociones, tenemos que saber que el cuerpo muchas veces nos va a hablar de cosas que nosotros no podemos expresar. ¿No? A eso me refiero con lo primitivo, o con lo reprimido, ¿no? Que a veces nuestro cuerpo nos está diciendo, la garganta tiene síntomas de que no puedes tragar y es a lo mejor por algo que tú no puedes pasar por vía psíquica, ¿no? Que forma parte de de nuestra expresión. Entonces se te cierra la garganta por el que hay algo que no puedes elaborar, algo de tu situación externa y que se expresa a través de la garganta que en todos nosotros, en todas las cosas que hacemos o decimos o, no, o nos pasa en el cuerpo, los estamos expresando cosas que no podemos, digamos, asimilar, que no podemos elaborar y que se expresan de esa manera. Y muchas veces los sentimientos y lo emocional, aunque sí que somos seres humanos, claro, que nos pasa todo eso, ¿no? Pero a veces tenemos que tener especial hincapié que eso no nos estropee nuestra vida que hay situaciones en las que es normal que, claro, tenemos que sentir, tenemos que expresar también ciertas emociones porque es algo normal. Pero cuando estamos demasiado afectados por algo, tenemos que sospechar que en esa exageración estamos hablando de otra cosa, que no tiene que ver con la situación actual, lo que tiene que ver con una forma de reaccionar en la que yo no puedo resolver ciertas cosas, en la que no puedo diluir
pues determinadas situaciones o cuestiones importantes que me pasan en mi vida y que caigo en ese lugar. Entonces, si relacionamos lo emocional con la salud, claro, muchas veces Bueno, pero también tú dijiste, habría que ver qué quiere decir lo emocional, ¿no? Pero también habría que ver por qué lo relacionas con la salud, por qué tiene que ver con la salud. bueno, ¿Qué porque a veces hablamos de es depresión salud? de depresión y se habla de una tristeza exagerada, ¿no? Que también eso es una manera de manifestar o de expresar las pérdidas, ¿no? Que es algo normal, pero luego hay otro paso más que es la identificación, que es cuando uno se queda identificado a lo perdido. Que no es exactamente hablar de lo emocional, que tenemos que entender que nuestro psiquismo no lo podemos explicar por las emociones, sino que hay procesos, mecanismos bueno, que en la apariencia son las emociones, pero que hay otra lógica diferente al plano emocional que vemos en nosotros. Hay procesos inconscientes que nos van a hablar de cómo resolvemos ciertas situaciones en nuestra vida o cómo nos posicionamos frente al mundo, frente a lo que nos toca vivir, ¿no? Y que a veces es importante saber eso, que somos que no nos conocemos, que somos muy desconocidos, que lo que vemos es lo emocional, pero eso, porque a Pero veces eso se es lo que manda, sentimos, eso es lo que sentimos. claro, no, pero es que a veces se manda como meditar, como apartarte del mundo, como controlar tus emociones, pero es que es para entender que no podemos controlar lo que desconocemos de nosotros. Te mandan diferentes técnicas para apartarte de la realidad cuando en realidad estamos evitando ciertas cosas que tienen que ver Bueno, con porque el cómo... aprendizaje verdadero es poder no creerse lo que sentimos. El aprendizaje que tenemos que hacer y que no es fácil, y que no es Claro, fácil. Entonces, claro, utilizan otros métodos que más o menos es algo que empuja a lo mismo, ¿no? Aléjate de tus emociones, pero es eso, pero no es alejarse de sus emociones, o es poder controlarlas. tolerar que nos pasa lo que nos pasa y que no es guía de nada, no Claro, tiene que ser, ¿no? No tiene que ser un guía, no tiene que, no puede orientarnos. Si nos orienta eso, bueno, hacemos una vida rara, rarísima. claro. Para Además, nosotros. además que el psicoanálisis te ayuda a madurar, a transformar eso que llamamos emocional, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre los celos, ¿no? Uno se siente excluido, monta una escena cada tanto y claro, el psicoanálisis viene a interpretar, en, en- en- bueno, habría que ver en cada caso, ¿no? Que esos celos son tus propios deseos proyectados en el otro, ¿no? Por eso que es que hay un engaño en nosotros y nos dejamos guiar ciegamente por ciertas cosas que luego hablan de mí, de mi deseo que yo no puedo tolerar. Entonces hay como disfraces constantes en eso que llamamos emocional y que forman parte de cosas en nosotros que no podemos reconocer y que el psicoanálisis viene a transformar toda esa manera que tenemos de posicionarnos ante nosotros y ante el mundo y que nos permite no estropear ciertos aspectos de nuestra vida, de nuestras relaciones, porque las relaciones siempre nos van a pasar cosas afectivas, emociones, etcétera. Pero claro, muchas veces caemos en los celos, en la envidia, en reprimir ciertos deseos y luego me, se manifiestan de otra manera, ¿no? Claro, te ayuda como a diluir, a transformar todas esas situaciones que tienen que ver con lo reprimido, ¿no? A eso me refiero también con la cuestión emocional y que es un tema, bueno, pues bueno, que llama la atención porque nos podemos llegar a quedar en esa superficie, en creer que esa emoción tan fuerte corresponde a esa situación, cuando en realidad puede estar encubierta por otra. Sí, pero pensar que está encubierta en otra, parece que tengo que ser, ¿no? Inspector Gadget, a ver qué secreto hay ahí, cuando no se trata de eso. Se trata como primer paso, como primer aprendizaje, más allá de que siento celos y que hay deseos ahí, además habrá que ver lo que está en juego, porque deseos siempre hay, pero ver un poco de aprender a tomar esa distancia. Yo creo que eso es
como lo más importante, porque ir preguntarme o ir a sesión para decir por qué he sentido eso y todo, no me interesa, no desvela nada, ¿no? Que el verdadero aprendizaje para la vida es, y que no es nada fácil, que se necesita un aprendizaje. Es decir, que yo siento cosas, pero no me tengo que ocupar de lo que siento, me tengo que ocupar de lo que tengo que hacer, de cómo tengo que responder delante de tal situación o tal otra situación, más allá de lo que yo siento, más allá de cómo el otro me trata. Ujú. Es decir, que el otro puede venir con su no sé qué y yo si me quedo ahí, digo, mira lo que me ha dicho, y entonces ya no hago más nada. Entonces tengo que ocuparme, por eso que es importante, ¿no? Que nosotras solemos siempre recalcar la importancia de tener proyectos, de tener algo que hacer, de tener algún camino que ir, ¿no? Una dirección en el camino para ir haciendo, porque si no, claro, me dejo llevar por todo lo que me pasa. Si no tengo un eje, nosotras podemos evitar, ¿no? Dejarnos llevar por lo que sentimos, ¿por qué? Porque tenemos cosas que hacer. Y psicoanalizar, ¿no? Porque a veces uno tiene miedo a hacer ciertas cosas o rechazo y, y Bueno, se, yo creo que psicoanalizar para poder poner distancia a eso, para porque poder tolerar, ¿no? Para poder para tolerar. poder saber que lo que yo siento no puede venir como haciendo un obstáculo. Yo tengo que aprender a, a convivir con esos sentires sin que Y, intervengan en el hacer. claro, y que a veces es eso, ese sentir ya es una Claro, capa, la gente no puede una hacer superficie. cosas porque se Puede junta transformar. con otro, el otro le ha hablado mal, entonces ya no le quiero hablar más porque mira cómo me ha hablado, no me ha respetado, que no sé qué. Entonces no se hacen las cosas. Mm. Es muy infantil, ¿no? Eso, ¿no? Que parece que somos niños, ¿no? En muchas ocasiones. Exacto, exacto, que parecen Entonces, los niños, así, efectivamente. Por bueno, eso, el pues psicoanálisis para crecer, para volverse adulto, como correspondería, ¿no? creo que sí, muy bien. Claire, si quieres Muy bien. indicarnos tu teléfono por si alguien quiere ponerse en contacto, quiere Sí, yo estoy comenzar este análisis disponible contigo. en el 626-890234. 626-890234. Muy bien, pues muchas gracias por A ti, compartir Laura. también Y con seguimos la nosotros semana que viene. y seguimos la semana que viene. Muy bien, Muy gracias. bien. Hasta luego. Chao. y poderme enamorar. Bienvenidas a esta nueva sección. Hoy os traigo un poema de Carilda Oliver Labra que ya sabéis podéis encontrar en la revista gratuita www.poesiamaspoesia.com. Podéis suscribiros a la revista de la Escuela Grupo Cero, una revista donde hablamos de autores universales y para el tema de hoy, que es salud y emoción, ¿no? Y las emociones en la salud, vamos a ver este poema que lo escribió Carilda Oliver Labra en su libro Se me ha perdido un hombre, y que tiene que ver con el duelo que atravesó en la pérdida de uno de sus maridos. Bueno, vamos a leerlo. Elegía en abril. Andaba yo volando por el suelo, sin zapatos, sin mi traje de nube de las nubes, sola para tus manos, patética, inviolada, pobre, sola para tus manos, sola, y me empinaba hasta rozarte el ángel. Andaba yo, noche sobre la noche, distraída en tu voz de inconfundibles dalias. Andaba yo como entre acosos de belleza, clásica, lírica, absoluta, y en las paredes profanadas por otros, sin el sueño rebotaban lejanías, pedazos de palabras, besos que guardaré mañana. Mi boca dio en la tuya como un ave de paso. Pensé en abril y en que las noches de amor son breves como fósforos negros. ¿De qué serán los versos sino de aquella sombra que hicimos sobre el lecho? Su enredadera me arroja en la inocencia y otra vez soy la misma que demoraba su salud de novia. Me he preguntado hoy si tú entendías la media luz, si hallaste el todo, si te faltaba piel, no quiero entraña como a mí.
Me he preguntado si asumes la ternura de memoria, si odias tu trabajo, los relojes, mi ómnibus, el alba fiera, insobornable. Hay tantas cosas. ¿Qué trastorno hace aquí si te recuerdo? ¿Qué venas tengo nuevas si me ayudas a duplicar el alba otra vez en mi frente? Y le preguntas, y las preguntas pasan inalterables con verano, ayer, ahora, siempre, siempre ahora, ayer, y quedo muda sobreseyendo un pájaro, la fiebre, el mar, la arena, que debe estar contigo. Todas las soledades, el desayuno triste como un acuerdo impronunciado. Ay, qué palabra diré para ignorarte, en cuál silencio no hablaré tu nombre que ya supe. Mira, te quejas y el amor instala la agonía, el tiempo, la casa extraña donde empecé tu carne, hecha de estalactitas y misterios. Mira, te quejas y yo me acojo a un zumo de azucenas porfiadas, a niños que desean intervenir mi vientre. Mira, te quejas y estoy yo sola con tu voz, nelumbio, amarillez, cauto cristal, viviendo el alarido de la noche muerta que resucito en el poema. Yo me pregunto hoy cómo aplacar el cisne, lo inefable de tu tedio, la marca de mi alma. Esto que no es morirme aunque me muero, y sigo oscura, oscura, por gusto derramada, como esos sauces que nos dicen llantos que no oímos, como esas olas que se acaban tan cerca y no miramos, como esos cánceres horribles que ni duelen, como esa luz que aunque es la luz, porque es la luz, nos deja ciegos. Yo me pregunto, llama que no se dijo, cerrada puerta, óxido, hueso maldito, sed. Yo me pregunto cómo saberte a toda la sorpresa, a vino, adolescencia, a naufragio por fin, a vértigo imposible, cómo salir de pronto a condenar tu sangre, a dividirte en truenos, a ser otra metida en tus gavetas de estudiante. Pregunto, y me socorren todos los incendios del mundo, y vuelvo sola, y sola vuelvo, y vuelvo sola. No sé qué tengo. Digo que es jueves, y me asesina un miércoles. Llega el frío. Paseo entre callados árboles sin otro aviso que el que me traen las horas que nos vieron. Maravilloso poema escrito a partir de un hecho significante para la vida de una persona. Y que bueno, que el poema nos abre una puerta a vivir mejor también en el futuro y a realizar algunas cuestiones que nos tocan a todos y a todas. Bueno, continuamos la próxima en Palabras para Vivir, seguimos en el siguiente programa, así que os doy las gracias por permanecer y por seguir compartiendo este Palabras para Vivir. Y poderme enamorar. Poema de Lucián Blaga. Inscripción. Los caminos que no andamos, los caminos que perduran en nosotros, también me llevan innumerables a alguna parte. Las palabras que no pronunciamos, las palabras que perduran en nosotros, también descubren ilimitado nuestro ser. Las batallas que no libramos, las luchas que perduran en nosotros, también amplían en secreto nuestra patria. Las semillas que no ofrecemos, las semillas que perduran en nosotros, también multiplican al infinito la vida. La muerte que no morimos, la muerte que perdura en nosotros, también ahonda nuestro silencio. Y por doquier, y a través de todas las cosas, echa sus cimientos la poesía.